Y hablando de lo deportivo, ¿por qué también Mbappé evidentemente encaja a la perfección en el Real Madrid, ¿no? Pues bueno, a nadie se le escapa que desde que salió del club Cristiano Ronaldo, el Real Madrid está un tanto huérfano de gol, está un tanto huérfano de desequilibrio y está un tanto huérfano, pues bueno, de ese jugador diferencial o de esos jugadores diferenciales que por sí mismos ya sean un dolor de cabeza para las defensas rivales, para los entrenadores rivales y que bueno, pues que realmente son jugadores que condicionan partidos, que condicionan planteamientos y que condicionan partidos. Es así. Hay jugadores que por sí mismos condicionan este tipo de situaciones y evidentemente quitando a Benzema, el resto de jugadores del frente de ataque del Real Madrid a día de hoy, lamentablemente, por lo que han demostrado los últimos 3 años, no condicionan absolutamente nada. Absolutamente nada. Y eso quiere decir que la llegada de Mbappé evidentemente no va a tapar a ningún jugador. O dicho de otra manera, nadie va a poder discutir la titularidad de Mbappé en el Real Madrid. Nadie. Absolutamente nadie. Kylian Mbappé es un jugador que realmente puede jugar en cualquiera de las 3 posiciones del frente de ataque del Real Madrid. Puede jugar perfectamente como extremo o falso extremo izquierdo, que seguramente sería su posición ideal. Podría jugar perfectamente de delantero centro, aunque ese puesto yo creo que por lo menos la temporada que viene todavía va a ser para Karim Benzema, y podría jugar perfectamente, y de hecho lo ha hecho durante mucho tiempo en el Paris Saint-Germain, en banda derecha. Bueno, pues con esa delantera Neymar, Cavani o Icardi y Mbappé, bueno, Mbappé muchas veces ha jugado en esa banda derecha y bueno, siendo perfectamente determinante también en esa banda derecha, aunque tampoco sea quizá su posición ideal. Tal vez su posición ideal, yo por lo menos lo veo así, donde creo que encaja mejor y donde creo que se aprovechan mucho mejor sus virtudes, sería en la banda derecha a pierna cambiada para para que el jugador francés pueda tener más facilidades a la hora de encarar portería y de disparar a puerta, ¿no? Pero bueno, como os digo, es un jugador que por sus propias características, por su propia capacidad que tiene de desequilibrar, de destrozar defensas, es un jugador, lo que más destacaría de él sobre todo es la velocidad a la que hace las cosas. No solo que sea rápido corriendo en un sprint, sino la velocidad a la que hace las cosas, ¿no? Yo recuerdo, no sé si fue el primer gol que mete en el Camp Nou, fijaos bien en la velocidad a la que ejecuta todo. El control, el posicionamiento, el disparo, es tremenda la velocidad a la que hace las cosas. Un jugador así, en el día de hoy, en el fútbol de hoy, sinceramente es que no tiene precio. Y yo añadiría un tercer factor que hace que me encaje perfectamente Mbappé en el Real Madrid, ¿no? Y es la mentalidad del jugador. Es decir, es la mentalidad y el comportamiento del jugador. Está dando muestras con esa negativa reiterada a renovar con el Paris Saint-Germain, que quizás sería lo más fácil para él, en un club en el que ya está asentado, en el que bueno, se está invirtiendo una cantidad ingente de dinero para conseguir esa Champions, casi casi por decreto, ¿no? Estarían intentando conseguir los cataríes, que su club insignia, ese club al que le han conferido todas sus esperanzas de trascender en el mundo fútbol, que es el Paris Saint-Germain, pues él lo tendría muy fácil para ganar seguramente muchísimo más de lo que va a ganar en el Real Madrid en cuanto a dinero.
en una competición doméstica, bueno, relativamente cómoda, que en principio el Paris Saint-Germain debería dominar sin ningún problema, aunque recordemos que esta pasada temporada no ha sido así, no han sido capaces de ganar la Ligue 1. Y como os digo, él lo tendría muy fácil. Me recuerda mucho al caso de Cristiano. Al caso de Cristiano cuando estaba en el Manchester United. Cristiano no tenía ninguna necesidad de fichar por el Real Madrid. Ninguna. Si lo pensáis bien, Cristiano no tenía ninguna necesidad de fichar por el Real Madrid. Ya estaba en un gran club, el Manchester United. Estaba en un gran proyecto. Estaba perfectamente asentado en la ciudad, en el club, en la liga. Era una auténtica leyenda ya del club, del Manchester United. Un club, este sí, con mucha historia, no como el Paris Saint-Germain. Y seguramente económicamente el Manchester United perfectamente podría haber pagado como mínimo lo mismo que le haya podido pagar el Real Madrid a Cristiano Ronaldo durante su estancia en el club blanco. Por eso os digo, me recuerda mucho al caso de Cristiano Ronaldo, ¿no? Cristiano Ronaldo, si viene al Real Madrid, es por esa mentalidad de esa ambición desmedida por querer trascender, por querer ser historia del fútbol, por querer ser una auténtica leyenda del fútbol, ¿no? Y todo hace pensar que Mbappé pues es de la misma opinión, tiene la misma mentalidad que Cristiano Ronaldo, y que esa es su verdadera pretensión, porque, como os digo, si sus pretensiones fuesen simplemente económicas, si su móvil fuese únicamente económico, ya habría renovado con el Paris Saint-Germain. Ya lo habría hecho. Pero lo que me gusta, lo que me atrae especialmente de este jugador, y lo que me hace pensar que más allá de ser un gran jugador, puede ser una leyenda del Real Madrid, un jugador nacido para triunfar en el Real Madrid, como os he dicho como he puesto en el título del vídeo, es esa mentalidad. Es esa mentalidad ganadora de querer ir a un proyecto verdaderamente ganador, creyendo que el Real Madrid sí que a pesar de las dificultades económicas y las diferencias económicas que pueda haber entre Paris Saint-Germain y Real Madrid, sí que ve al Real Madrid capaz de hacer un proyecto en el que él pueda trascender y ser considerado una auténtica leyenda del fútbol mundial. Por eso os digo que me cuadra perfectamente. Me cuadra perfectamente, y además da la sensación de que es un jugador cuyo entorno parece ser muy adecuado. No da la sensación de que esté representado por un Mino Raiola de la vida, un Jorge Méndez. Si no estoy equivocado, creo que el representante es el padre, es decir, es la familia quien lleva los asuntos del jugador, y creo que hasta ahora lo han hecho bien. Acordaros que cuando el jugador todavía militaba en el Mónaco, tuvo la opción de fichar ya por el Real Madrid, pero finalmente se decantó, y creo que de manera acertada, por dar un paso intermedio y fichar por el Paris Saint-Germain. Asentarse en ese paso intermedio, en ese escalafón intermedio, antes de ser un jugador con la confianza necesaria para poder afrontar un proyecto aún más ambicioso en un club aún más grande como el Real Madrid, ¿no? Entonces, ya os digo, lo que más confianza me da en que finalmente sí se produzca el fichaje, más allá del encaje económico, más allá del encaje deportivo, es la mentalidad que ha demostrado el propio jugador, su voluntad, el ser un jugador ambicioso, un jugador que tampoco ha dado señales de ser un jugador polémico, de ser un jugador complicado de llevar, un jugador de equipo, mucho más que Neymar. No sé,
son sensaciones, evidentemente no lo conozco personalmente, pero yo creo que es un jugador que puede y va a encajar perfectamente en el Real Madrid y en la mentalidad Real Madrid.